Llegó el momento, bienvenidos una vez más al Juicio de Gamer y llegó el momento del Top 25 de Game Boy Color del Juicio Gamer. Iniciamos. En el Top 25 está Perfect Dark de Game Boy Color. Bueno, una genialidad de lo que hizo los chicos de Rare con el First Shooter del 64. Aquí en el Game Boy pues lo adaptaron muy bien, hicieron una buena historia, el nivel técnico es bastante bueno, es desafiante y es bastante divertido. Ahí vale la pena. Ese sería el top 25, Perfect Dark. Ahora vamos al top 24, que sería el port de Prince of Persia. Este adapta muy bien a nivel técnico, se ve bonito para una portátil. Y adapta esa magia que se jugó en PC, pero en el formato de Game Boy Color, que es donde se dio bastante bien y se adapta muy bien aquí en la consola. Ese sería el top 24. Ese sería el número 24. Ahora vamos con el número 23. Que sería... Vamos viendo... El buen Rayman. Rayman se adaptó muy bien en la portátil. A nivel técnico y a nivel gráfico, para lo que era el portátil Game Boy Color, se ve bastante bien. Una reimaginación de lo que fue el primer juego de Play 1, el primer Rayman. Pero aquí se adaptó bastante bien y es divertido, aunque es algo corto. Pero a nivel técnico se ve muy bien y se ve muy bien adaptado. Merecido su top 23. Ahora vamos con el top 22. Que sería... este de aquí. Sería el Street Fighter Alpha. Este juego, bueno, como lo he dicho en los tops de Game Boy y Game Boy Color, aunque varios juegos de pelea sufrieron en la adaptación de la segunda a la tercera dimensión y todo eso, pues no siguen el modo portátil, porque pues ahí sacaron varios juegos. Salió Mortal Kombat, salió Killer Instinct, salió varios Street Fighter y salió también los King of Fighter y salieron otros. Que adaptarlos en el modo portátil pues es muy limitado y se ve muy mal y son juegos muy malos, pero este juego no solamente es decente, es magia, es una bestialidad técnica de lo que hicieron a su tiempo. Se disfrutaba súper bien y se adaptó bastante bien y la saga Alpha es bastante buena, entonces merecido lugar ahí. El siguiente este no es. El siguiente sería el Game & Watch Calibur 2. Este juego muy divertido. Fue mejor que la primera que salió para Game Boy. Tenía más juegos, tenía más modos y había juegos muy divertidos. Y sobre todo se ve muy bonito en modo portátil, que prácticamente era un remaster de las versiones de Game & Watch que salieron originalmente, que eran las consolitas, pero metieron el modo moderno, que eran los personajes de Mario, y era algo muy divertido y muy interesante y vale mucho la pena. Sí, se los recomiendo ampliamente, damas y caballeros, que lo jueguen. Creo que está en la... no sé, me acuerdo si es el 2 o el 3, pero están en el Nintendo Switch Online. Ahí sí lo pueden aprovechar. Ahora vamos con el siguiente. Se ve algo sencillo, Lufia Return, pero era un JRPG muy bien adaptado en una portátil, sobre todo en la versión de Game Boy Color. Se ve sencillo, juego medio corto, pero mete mecánicas muy únicas. Por ejemplo, se podían capturar monstruos, tener mecánicas que eran muy rápidas para un JRPG de esa historia. Y a nivel técnico, pues es una bestialidad y tiene muy buena historia. Entonces sí, jueguenlo. El siguiente de aquí tenemos es un port de una consola más potente, pero que se adaptó bastante bien, y ese sería el Donkey Kong Country. Si se ve, adaptaron muy bien los chicos de Rare los colores para la limitado que era el Game Boy Color, y se ve bien, se ve como si fuera una versión, un remake del NES, pero mejor. Se ve pues bien los colores y adaptó muy bien el juego, porque pues prácticamente los Donkey Kong Lands pues eran adaptaciones de los Country, pero en la formato portátil. Aquí es un remake tal cual.
fue muy innovador lo que hicieron en ese entonces, ¿eh? O el siguiente es uno muy bueno. Tiene un boom hoy en día, pero no el juego, el videojuego en sí, sino los juegos de cartas. Que sería el Pokémon Trading Card. Muy bueno, muy entretenido para su entonces. Es una pena y no entiendo por qué chingados no salió lo que era la versión para Game Boy Advance, para el 10, el 3DS e incluso el Switch. Yo creo que sí hubiera pegado bastante bien. Y si hubiera sido una muy buena alternativa, hubiera rivalizado mucho con el de Konami de los Yu-Gi-Oh! No sé por qué no sacaron algo así para Pokémon. Pero pues vaya la redundancia. Pues ahí sí se les fue visión en ese sentido. Y este juego muy bueno. Adaptaron muy bien el elegir los 3 diferentes decks, que era el de agua, el de Bulbasaur, Charmander o Squirtle, con sus respectivos decks. Desafías gimnasios parecidos y una organización, pero con la modalidad de cartas. Muy innovador en su momento. Y es una pena que la secuela salió nomás para Japón. Y no tuvo un adelanto en otras consolas. Es una pena, pero bueno. Vamos al siguiente, que ese también es un port. Que sería el Dragon Warrior 3. Pues ya sabes que este juego lo han adaptado muchísimas veces. Salió en NES, salió en Super Nintendo, salió en Game Boy, salió en celulares, salió luego un Pixel Perfect. Y luego tuvo un remake 2D HD, que es el mejor de todos, que el que salió reciente. Pero en su época jugarlo en portátil y con estas gráficas era algo muy innovador, era muy adaptado y creo que era mejor que la versión de NES, la original. Y no se preocupen, no lo va a hacer como los otros que meten todos los Dragon Warriors y lo ven todos ahí retacados. No se apure. Ahí sí, y tampoco no los voy a poner todos en junto tampoco, porque hay de nivel a nivel, vaya. El siguiente que voy a poner es un exclusivo y es bastante bizarro, pero muy divertido. Que sería el Wario Land 2. Lo que le hizo magia es que fue muy adelantado a su época. ¿Por qué? Porque afuera de las plataformas así que había dificultad y era más de retos, lo adaptaban más a la exploración. Y precisamente por la mecánica, Wario aquí no muere, no puede morir. Al contrario, los ataques de los enemigos utiliza habilidades que necesita para avanzar. Y es lo que le hacía interesante e innovador. La historia es simplona, sí, pero era innovador, ¿saben? El siguiente de la lista es que estaba entre el 2 o el 3, pero la verdad a mí me gusta más el 3 y se me hace que fue más innovador el 3. El primero fue un port sencillo del de Super Nintendo, muy bueno, pero pues no. Y el 2 pues estaba so-so. Pero el 3 era el mejorcito de todos. El clásico que te dan 3 años. Aquí la diferencia es de que te casas con tu asistente, que sería el protagonista hombre o el protagonista mujer en este caso, ¿no? Y también te permite personalizarle los colores. Te permiten tener diferentes tipos de mascotas. También te dan mayor libertad de exploración. Y también te permite tener criadero de caballos, que es la parte innovadora, y había más eventos. Era algo muy divertido para la época, entonces eso sí le daba su magia. Ahí está el Harvest Moon 3. Siguiente sería un juego que siguiente es un juego que mezcla como un port pero y algo original. Prácticamente el primer Mega Man Stream. Y se me hace muy raro que saliera Mega Man 5, pero no saliera la saga Stream. Adapta lo que sería varios villanos de la primera y como la segunda de Mega Man. Y lo adapta muy bien y se juega bastante bien, se ve bien. Para la época que fue la portátil de Mega Man. Ese sería por la magia de Mega Man Stream. El siguiente también se me hace una lástima que no saliera posteriores. Pero era muy divertido en su época y no entiendo. Lo pudieron haber sacado pues más provecho, más venta a la fiebre amarilla. Me refiero a la saga Puzzle League. Como recordamos, la primera generación de Kanto lo adaptaron 100% al anime. Y salió su versión de
de Game Boy. No entiendo por qué no lo sacaron para el Game Boy Advance. Habría sido muy bueno para el 10. Le pudieron haber metido mecánicas muy diferentes. Y te digo, pudieron haber metido la saga principal y dos spin-off que dieran frecuencia, que es el juego de Training Game Card y lo de los puzzles. Que posteriormente, como avanzaba la tecnología, pudo haber avanzado mucho la dinámica. No, este nivel de juego hubiera sido explosivo y muy divertido y frenético si hubiera salido para la versión de 3DS. Muy buen juego. Con las versiones de Yoto lo adaptan muy bien la historia de Yoto con el nivel de puzzles. Y es muy bueno. Siguiente. Ya. El mejor de todos que salió el Game & Watch Gallery 3. Todavía lo pulieron más. Se ve muy bien para una portátil. Adaptaron muy bien los remasters de los Game & Watch. Tiene todavía mucho más juegos. Y también se pueden recuperar juegos de la primera versión y anteriores. Entonces puedes desbloquear muchos. Son muy divertidos. Son muy retadores. Y sí te quita te traté varias horas de diversión en lo que era la portátil. Entonces sí, vale la pena. De hecho, yo ahorita en mi colección tengo el 2 y el 3. Me falta el 1. Y vaya, en su tiempo, cómo me entretenían estos juegos. Muy buenos, ¿eh? Siguiente. Sería Mega Man Stream 12. Esta diferencia del primero casi fue 100% contenido original. Esto pues gustó muchísimo. Y fíjate que la parte interesante es de que combinabas mucho, tenías que alternar entre X o Zero y lo tenías que alternar al mismo tiempo. Entonces se ve muy bien a lo que era su época. Se juega bastante bien, muy fluido el juego, original y te permite alternar entre los dos juegos. Algo que creo que eso lo hizo Mega Man 6. Posteriormente, si mal no recuerdo, no llevo mucho tiempo sin jugar Mega Man X6. Entonces yo sí te permitía hacer eso. Pero los primeros 3 Mega Man X eras X, posteriormente era Zero. Y luego en el 4 y el 5 elegías la historia de Zero o la historia de X. Creo que en el 6 te permite cambiarlos. El Metal Gear Ghost Babel, como les digo, aunque se ve inferior que las versiones de las máquinas donde salieron Metal Gear 1 y 2, adaptaron el juego mucho mejor en Game Boy Color, una bestialidad de lo que sería prácticamente un reboot del primer Metal Gear, pero lo adaptaron bastante bien, es muy divertido, es algo que debió haber hecho la versión del NES en su momento, pero pues no lo aprovecharon y aquí sí lo hicieron. Y no se preocupen, aquí en el juicio de gamers se le damos su merecido lugar al Metal Gear Solid. Ahí reconocemos la grandeza que aportó este juego. Y muy bueno, esperamos que salga pronto para Nintendo Switch Online de Game Boy Color. Y ahora vamos con el siguiente, que me sorprende algo. ¿Dónde está el carajito? Aquí está. La versión de Link's Awakening DX, que sería el Deluxe Edition, para el Game Boy Color, sí merece su lugar. No lo voy a poner en el top 1 porque, pues no. Está cerca apenas del Game Boy original. Pero se ve muy bonito cómo lo adaptaron los colores. Y es que no solamente ese, metieron un dungeon adicional que fue... Te daba defensa o te daba más ataque y te daban un traje alternativo. Y también lo que a mí me gustó mucho fue la saga del ratón, que te daba esa opción de tomar fotografías, cazar las fotografías, que es algo muy divertido, que es algo que no tuvo el remake. Es una lástima. Hubiera preferido que ese pseudo dungeon personalizado con Dante hubiera sido lo del ratón. Y le hubiera dado mucho más magia al Link's Awakening del Switch. Pero bueno. Este es un gran juego, muy original. Y lo que me sorprende, los que hicieron exclusivo de Game Boy Color lo vetaron. Y yo siento que sí merecen estar. Pero bueno, aquí le damos su lugar. El siguiente fue Shantae, un juego muy, muy bueno para la época. Siento que explotó la parte técnica del Game Boy Color.
Muy original, muy divertido y mágico. Entonces, ahí inició una gran saga que fue lo de Shantae y fue precisamente con el Game Boy Color, que ahí tiene muy merecido su lugar. Siguiente, el Mario Tennis sí le damos su lugar porque con todo lo que tenía eso es como claro, está en top empate entre la versión del 64 con la versión de Game Boy Color porque va en conjunto. Si lo quieres jugar en solitario, yo pondría por encima la versión de Game Boy Color solo por un motivo. Su modo historia es bastante bueno. Puedes jugar con Alex y el Fortachón, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estás en la academia de Nintendo y vas desde la versión novato hasta la versión pro y ya cuando eras campeón de la academia, pues bueno, esa parte ya no les voy a contar qué pasa, eso lo tienen que averiguar ustedes, pero tenía esas mecánicas de juego de deporte y RPG que podías subir habilidades y eso era lo que sería divertido, que podías iniciar con singles o con doubles y eso era muy, muy bueno. Y no solamente solamente esto, sino que la versión de 64 con el Transfer Pack podías traer estos 4 personajes nuevos y se adaptan bastante bien. Y yo pondría la versión del 64 de Mario Tennis por la versión multijugador y por la cantidad de retos y torneos. Si ese es exclusivamente sin modo historia. Pero por el modo historia sí es muy bueno esta versión de Game Boy Color. Se adapta muy bien al control de Game Boy. Es bastante bueno. Es un gran juego. Si no lo han jugado, pues ¿qué esperan? Están en el Nintendo Switch Online. Ahora va el siguiente. Que sería el Wario Land 3. Como dice la frase, si algo funciona no lo arregles porque lo puedes echar a perder. Más bien mejóralo. Y fue en el caso de Wario Land 3. No solamente mantuvo las mecánicas de Wario Land 2, sino que le metió más exploración y metió un estilo de Metroidvania que entre más habilidades conseguías, pues ibas avanzando más. Es uno de los mejores juegos de Game Boy Color y es en donde más brilló la saga Land de Wario, que ya posterior de ahí ya no salía tanto. Esperemos luego ver un remake o Wario Land 5. Bueno, vamos a esperar. Siguiente. Hay gente que lo llama remake, pero no es un remake, es una versión deluxe del primer juego que lo inició todo, que sería Super Mario Bros., que sería el Deluxe Edition. Que lo hace especial. Mira, han sacado varios ports, pero y en consolas más potentes. Lo extraño es de que salen malos, no se adaptan bien, prácticamente hacen un copy-paste muy malo y no se adaptan muy bien. Y es que Mario Bros. 1 tuvo un remake en el Mario All Stars. Tuvo su respectivo remake y ese remake es bastante bueno y permite grabar. Aquí lo que lo hace interesante esta versión deluxe es de que también tiene para grabar, porque el juego no era fácil en la época del NES. Y te deja grabar y aparte tiene su overworld, que se ve bastante bien, te permite jugar con Mario, te permite jugar con Luigi. Tenía modos para jugar con Mario y con Luigi. Y tenía más modos de juego. Muy, muy bueno. La verdad fue uno de los mejores que salió en la época. Muy gran juego. Si pusiera la mejor versión, estaría entre la de All Stars y la de Deluxe Edition. Ahora vamos a los tops grandes. Pues vamos a un poquito de trampa porque sería como la versión bronce. Y ahora vamos a los otros que será la versión plata, pero se divide en dos, por eso va así. Y vamos a iniciar con el primer Zelda, que sería el Oracle of Seasons. Este Zelda es buenísimo. Tuvo su versión de Oracle of Age. La mecánica de cambiar las estaciones se me hizo muy buena. La historia es buenísima. El villano es emblemático. Y la adaptaron muy bien. Pondría que este juego no tiene nada que envidiar a Link's Awakening. Pero pues Link's Awakening trajo muchas bases de estos juegos. Estos juegos son muy infravalorados, pero son bastante buenos. Y es que estos dos juegos se conectan a la vez. Pero no son como los Pokémon, que lo que varía son los tipos de monstruos que puedas capturar. Aquí
todo el mundo, toda la historia, todo es muy diferente, pero conecta ambos para que tengas el verdadero final. Y vamos hablando de eso con el siguiente, que sería la versión de Oracle Age. Este lo quisieron hacer como si fuera un port del primer Zelda, con las mecánicas, porque varios monstruos son del primer Zelda precisamente. Pero es que se juega bastante bien. La historia me gusta más que la de Seasons, la de Age. Y la villana es emblemática y los dungeons son retadores y son muy buenos. Entonces ambos juegos son únicos. Pero ahí depende cuál te gusta más, si es Age o Seasons. Pero aquí lo padre es de que puedes combinar los dos y puedan jugarlo. Y ahora vamos con el que sería plata o oro. Y irónicamente son plata y oro, ¿eh? Rima. Sí, rima que es plata y oro. Y estamos hablando de Pokémon Gold y Silver. Es el top plata porque sería el segundo lugar. Y sería el top oro porque es de la franquicia Pokémon. Es una de las mejores secuelas que ha sacado de la historia. Comparando lo que salió a la primera generación de Pokémon, con la segunda mejoró todo. En cuestiones de colores se ve súper bien. Metieron 150 Pokémon. Metieron dos counters necesarios, que eran dos tipos, que era Acero y Dark, para corregir todo el desbalance de los tipos que había en la primera versión. Sacaron más Pokémon retadores porque aquí dominaba por mucho Mewtwo, nadie le podía ganar. Una secuela directa porque esta historia son 3 años después de la versión de Kanto. Entonces aquí lo padre es de que conecta dos regiones y eso no lo hemos vuelto a ver, es algo único. Y la calidad de gimnasios y todo es único. Aquí meten el sistema de los ítems, el sistema de los breedings. Muchas de las mecánicas que hace Pokémon hoy en día es gracias a Pokémon Gold y Silver, precisamente la segunda generación. Y es que solamente en modo historia, en modo de balance, modo de aporte, pues aportó bastante a la saga que hoy en día se aplaude. Y ahora vamos con el top 1. Que bueno, ya se imaginarán. Pokémon Crystal. Porque este sería el top 1, porque pues es una versión más mejorada de Pokémon Gold y Silver. Aquí la primera vez donde sale el Pokémon el que dice ¿Are you a boy? ¿O are you a girl? Pues sí, es donde sale esa frase de ¿eres niño o eres niña? Donde ya te permiten elegir tu género. Y también pues le mete más mecánicas, la hace todavía más interesante y más importante la historia de Suicune. Y te permite, pues, creo que en los dos podías capturar a Ho-Oh y Lugia, si mal no recuerdo. Pero aquí, pues, se va más con Suicune y los otros dos los tienes que perseguir. También tiene, pues, más modos y también tiene animación los Pokémon. Entonces aquí sería nuestro top número 1, sería el Pokémon Crystal. Pues muy bien. Esperen el siguiente legado, que sería el legado de Game Boy Color. Y posteriormente vamos a iniciar con el Nintendo 64. Nos vemos, que tengan un excelente día, tarde o noche. Suscríbanse, les dice el Juicio Gamer. Nos vemos, adiós.